Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya hemos entrado en el veranito, ya tenemos el calorcito encima y a veces el verano, bueno, nos ayuda y a veces no nos ayuda a estar centrados, ¿no? Nos ayuda porque a veces tenemos más tiempo para estar con nosotros mismos y a veces no nos ayuda porque también nos ayuda a distraernos, ¿no? Entonces, es importante no perder el centro en estos tiempos y seguir trabajando porque, bueno, porque hay que aprovechar el tiempo que tenemos para dar cambios importantes, porque ya no nos podemos quedar atrás, porque ya las oportunidades tenemos que aprovecharlas. Entonces, bueno, comunicaros esto, que sobre todo que el verano que no sea una excusa para desconectarnos de nosotros mismos, sino que sea la excusa para conectarnos a nosotros mismos. Bueno, en el directo de hoy, como siempre, daros las gracias, pero hoy quiero dar las gracias especialmente a una persona que sabéis que sigo y que llevo siguiendo hace mucho tiempo, que es Paloma Cavadas, y le doy las gracias porque este sábado tuve la oportunidad de asistir a una masterclass online para mucha gente, para todas las personas que quisieran participar. En esta masterclass lo que hicimos, bueno, el tema de la masterclass era el valor, perdón, la energía de amar en el ahora. Quiero dar las gracias porque, a Paloma porque hay muy pocas personas, y os lo digo en serio, que tengan la habilidad, la conciencia y la experiencia de hablar del amor no de una manera ¿cómo os diría? De libro, ¿no? Ella habla de la experiencia. Tanto es así que cuando estábamos haciendo bueno, la masterclass, sentí que me transportaba a momentos de amor que yo misma he vivido. Me sentí totalmente reconocida en lo que ella iba comentando y hablando sobre el amor, ¿no? Sobre la energía de amar. Entonces quiero dar las gracias sobre todo porque hay muy pocas personas de verdad que puedan transmitir con palabras algo tan inmenso y algo tan espectacular como es la energía de amar. La energía de amar es una energía que no podemos muchas veces explicar con palabras, ¿no? La grandeza de esa energía muchas veces solamente se puede vivir, solo se puede experimentar. Y fijaros que esto me da pie para hablar del tema que quiero hablaros hoy, que es el valor de saber quién soy como conciencia. ¿De acuerdo? Eh, la conciencia no es un conjunto de ideas, de conceptos o de creencias que uno va adquiriendo porque se haya leído 4 libros. Esto es como estas cosas que cuando uno va ganando autoconciencia, se da cuenta que la va ganando porque la experimenta y experimenta sus efectos en la vida. Experimentan sus efectos en su propia existencia, ¿no? Cuando tú vas ganando autoconciencia, vas ganando la capacidad de darte cuenta de quién eres en su magnitud, en su inmensa magnitud, ¿no? Te das cuenta, te experimentas a ti misma a niveles que jamás pudieses imaginar. La autoconciencia creo que es la clave de cualquier salto de conciencia, de cualquier proceso de crecimiento espiritual, de cualquier proceso de ganancia, de bienestar en la vida, de ganancia de poder personal, de ganancia de plenitud en la vida, ¿no? La autoconciencia lo es todo. La autoconciencia nos permite ser libres, la autoconciencia nos permite experimentarnos, como os digo, a niveles impresionantes, pero la autoconciencia también nos garantiza y nos asegura que estemos viviendo la vida que queremos vivir, ¿no? Porque una de las cosas, y esto lo he hablado en muchos momentos, mucho de lo que nos pasa y de los problemas que tenemos en nuestra vida viene porque acabamos siendo las reacciones de un montón de información que se nos pega, familiar, social, cultural.
llegando así a saber, a difuminarse lo que realmente somos, ¿no? No llegamos a entender lo que somos porque vivimos totalmente inundados de información que no tiene nada que ver con nosotros, sino que absorbemos esa información y se nos pega y nos arrastra y acabamos siendo como hojitas en el viento de un montón de mecanismos reactivos y de automatismos. La autoconciencia eh, es la garantía de no dejarnos arrastrar por cosas que no queremos ser arrastrados. Es la garantía de sanarnos, por ejemplo, que todos tenemos, eh, tenemos patrones que arrastramos de nuestras familias, de la cultura, de los lugares donde vivimos, de patrones de circunstancias especiales que hemos vivido, patrones de pobreza, de riqueza, de clases sociales, de todo esto, ¿no? La autoconciencia nos libera, la autoconciencia nos arrastra hacia un estado donde yo empiezo a dominar mi vida, a tomar decisiones por mí misma, a tomar decisiones también responsables, a tomar decisiones donde no haga daño a otros, ¿no? A veces es inevitable, pero la autoconciencia te garantiza que te des cuenta de que el otro existe, de que el otro está ahí y nos garantiza no hacerles daño, ¿no? Nos garantiza también salirnos del miedo, tener la capacidad de dominar el miedo, de tener la capacidad de estar y ser consciente de que el miedo viene y ser capaz de poder funcionar fuera de él. Entonces yo creo que la autoconciencia es la clave de muchas cosas. Por eso yo, en mi trabajo, en mi terapia, en mis talleres, dedico todas mis fuerzas, mis energías en trabajar la autoconciencia, la propia, e intentar llevar a las personas hacia su propia autoconciencia de sí mismos, a saber quiénes son. Este proceso de autoconciencia, como digo, no es una cuestión de que a mí me laven el cerebro y yo entonces me digan 4 consignas donde yo repito, ¿no? ¿No? Porque entonces no tiene sentido, ¿no? Entonces no es autoconciencia, entonces es una repetición de un patrón que alguien me dijo que es el correcto. La autoconciencia, fijaros qué es lo que yo hago, ¿no? Yo lo que hago es abrir las puertas para que la persona se experimente a sí misma y pueda por sí misma darse cuenta de quién es y de poder por sí misma llegar a las conclusiones que tiene que llegar para poder vivir su existencia como quiere vivirla y sobre todo en plenitud. Mi trabajo no se dedica a eso, a repetir cosas y que la gente copie, ¿no? Esta es la diferencia con otros trabajos. Yo no digo que sean incorrectos porque a veces necesitamos aprender cosas con la mente, pero la autoconciencia implica algo más, implica la experimentación de todas las partes de mí. Yo hoy os voy a explicar cómo podemos hacer para llegar a un cierto grado de autoconciencia. Y os voy explicando de alguna manera las pequeñas trampas que nos hacemos y que nos vamos haciendo para quedarnos, bueno, petrificados en alguna etapa y no ser capaces de avanzar en la autoconciencia. En la autoconciencia, yo me he visto muchas veces delante, y me he visto a mí misma también, delante de personas, y yo me veo muchas veces viéndome a mí misma, en procesos donde yo no soy yo. Soy como un personaje, que lo hemos hablado en otras ocasiones, donde que funciona solo, ¿no? Donde yo no participo, parece que es como un manojo de comportamientos aprendidos y donde vamos solos, ¿no? Entonces yo me veo muchas veces, sobre todo en consulta, que es mucho más fácil verlo porque la gente se abre más y es capaz de mostrarse con mucha más tranquilidad. Veo cómo la gente y las personas vivimos en una especie de nube mental, que no de mente, sino de nube mental, que están hechos por esas ideas y vivimos como estuviéramos suspendidos en una realidad virtual que nosotros mismos creamos sin darnos cuenta que la creamos y nos genera una desconexión con la realidad tremenda.
vivimos suspendidos entre el miedo al futuro y el miedo a repetir el pasado, si vivimos como una especie de bucle mental que repetimos una y otra vez y estamos como suspendidos, ¿no? En ese bucle que repetimos y repetimos y repetimos. En la medida que estamos ahí metidos en ese bucle mental, la vida va pasando, el tiempo va pasando. Y nos genera una sensación de que perdemos el tiempo de alguna manera, ¿no? Una sensación de pérdida, una sensación de falta de vida, ¿no? De como que no estuviésemos viviendo la propia vida, ¿no? De como si nos estuviéramos perdiendo algo. Y en realidad es así, porque no estamos viviendo, estamos suspendidos en esa realidad virtual, ¿no? Fijaros que todo esto de la Matrix, que muchas veces se comenta en realidad, la Matrix, es esta realidad virtual que compartimos todos porque todos somos co-creadores de la sociedad en la que vivimos, y lo que sucede es que nos ponemos de acuerdo para generar una Matrix, y la Matrix, no hay Matrix más potente que la propia mente y la propia imaginación. Lo que sucede es que utilizamos la imaginación de una manera defectuosa, de una manera carente, porque nos metemos en esa realidad virtual donde no controlamos absolutamente nada y donde esa realidad virtual acaba teniendo sus propios dominios y nos acaba dominando a nosotros, ¿no? Y es la gran matriz en realidad. Yo esto lo fui descubriendo poco a poco, porque yo cuando tuve mi despertar, fue algo muy abrupto, pero que me colocó como una especie de cortocircuito en la realidad que yo creía que vivía, y de repente me colocó en una realidad real, ¿no? Pero no supe entender esto, solamente lo supe entender con el tiempo, solo supe entender que esto era un producto de mi mente, de que veía una especie de eso, de bucle mental, y que de repente había despertado de ese bucle mental, ¿no? Nosotros no somos capaces de ser autoconscientes porque lo que nosotros creemos que somos, en realidad pertenece a esa realidad virtual y no pertenece a nuestra verdadera y auténtica personalidad o nuestro auténtico yo. Entonces vivimos totalmente desconectados de nosotros mismos. De vez en cuando tenemos sensaciones de inquietud, de incertidumbre, de malestar, que muchas veces lo que intentamos es acallar porque nos molesta mucho, pero en realidad esa inquietud, ese malestar, esa incertidumbre que tenemos, en realidad es el aviso de nuestra verdadera conciencia, de nuestro verdadero yo que nos dice, oye, que yo no estoy siendo yo de verdad, que aquí me estoy perdiendo algo, me estoy perdiendo la vida, me estoy perdiendo la propia existencia, ¿no? Y muchas veces esas inquietudes llegan a tal extremo que provoca despertares en las personas porque ya es inaguantable esa inquietud, ese vacío existencial llega hasta tal punto que ya no es soportable y la única salida es el propio despertar a uno mismo, porque nosotros no despertamos a una masa espiritual, sino que nosotros le hemos puesto el título de despertar espiritual porque lo que despertamos es a la propia autoconciencia, ¿no? Le hemos puesto esta connotación espiritual porque necesitamos dar un nombre, pero en realidad despertamos a nuestra verdadera naturaleza, despertamos a nuestro sentir real, a nuestra esencia, podremos decirlo así. En la autoconciencia hay un proceso muchas veces, a veces es repentino, como os digo, pero aunque sea repentino tiene un proceso en sí, ¿no? Yo lo que os invito con todo el trabajo que yo hago es hacer un proceso de autoconciencia, pero no tenemos que llevarnos a límites insoportables, sino que podemos hacerlos totalmente dándonos cuenta en cada paso, porque fijaros qué trae esto, ¿no? Cuando yo me doy cuenta en cada paso de que voy despertando en mí misma, voy teniendo también la capacidad de darme cuenta del valor de cada paso.
de lo intrínseco que hay en cada paso y de poder también conquistar el dominio de cada paso, que eso es muy importante. Porque yo, en mi propio despertar espiritual, que fue totalmente espontáneo, después tuve que hacer todo un proceso de dominio, de entendimiento, de comprensión sobre mi propio proceso. Y a veces no hay procesos de despertar espontáneo y se puede hacer perfectamente a través del dominio de cada paso y del entendimiento de cada paso. Esto es muy importante entenderlo. Porque muchas veces le damos demasiado valor a los despertares espontáneos y no tienen tanto valor. Yo misma que os estoy contando que yo he tenido un despertar espiritual espontáneo, yo conozco muchas personas que lo han tenido y no les han pasado mucho más, o sea, han tenido ese momento o esos momentos y después no ha habido mucho más. Entonces, para que no nos quedemos ahí, yo he aprendido el valor del trabajo personal, el trabajo de la autoconciencia, porque hizo que aquella oportunidad que tuve en su momento pude aprovecharla y pude medrar en ella, ¿no? Y pude medrar en autoconciencia y así ir conquistando cada proceso y cada paso y cada escalón de la autoconciencia, que sigo hacia adelante y seguiré todo el resto de mi vida, porque entiendo que la autoconciencia en el cuerpo humano es un proceso continuado de evolución. Entonces hay que comprender esto, ¿no? Es un proceso continuado de evolución que tenemos que seguir hacia adelante. Creo que además la autoconciencia es la clave, además de este salto cuántico que estamos llevando en el planeta, darnos cuenta de quiénes somos como individuos, que pertenecemos a un colectivo humano. Yo creo que es súper importante y creo que es es la responsabilidad que todos los seres humanos tenemos para con nosotros y para con la sociedad y para el lugar donde vivimos, este tan hermoso que es el planeta Tierra. Entonces yo quiero que comprendáis el valor de la autoconciencia porque tiene unas connotaciones muy profundas. La autoconciencia no es la propia ganancia de la propia autoconciencia. Y perdonadme que repito mucho estas palabras, pero es para poderme explicar adecuadamente. La autoconciencia es el compartir también autoconciencia. Es darnos cuenta que somos coparticipantes de una vida común y que somos coparticipantes en un universo inmenso de conciencias, que estamos todos en un proceso de evolución, ¿no? Y entonces en un tiempo continuado de evolución. Entonces es muy importante darnos cuenta que la autoconciencia es un acto de generosidad para con los demás también. En la medida que yo voy ganando autoconciencia, me doy cuenta del valor que también tienen los otros, porque soy capaz de valorar la conciencia del otro. Esto es muy importante porque la autoconciencia no vale solo de mí, no es egoísta, no va solamente de lo que a mí me va bien, ¿no? Sino que la autoconciencia implica sentir a los demás, darnos cuenta de lo que pasa en el otro, darnos cuenta de que estamos conectados. Esto es una gran verdad que se va revelando por sí misma y que se lleva revelando a lo largo de la historia, que todas las personas, de una manera u otra, que se han dedicado a la espiritualidad, a la autoconciencia, al desarrollo del crecimiento personal, todos han llegado a la misma conclusión. Por lo tanto, si todos llegan a la misma conclusión, porque es una verdad, ¿no? De que estamos conectados a la vida todos por igual, ¿no? Y que todos por igual tenemos un valor intrínseco enorme, ¿no? y que tenemos que ser conscientes. Dicho esto de la generosidad que aporta y del bien al mundo que aporta el trabajo autopersonal, del trabajo de la autoconciencia, voy a empezar a describir los pasos que tenemos que hacer para ganar autoconciencia y los pasos que son fundamentales, que en sí mismos llevan su tiempo y que cada persona va a vivir de una manera distinta, porque es muy importante, muy importante entender que la autoconciencia no es homogénea en todo el mundo. La autoconciencia va a depender de la conciencia propia, va a depender de quién soy yo, de descubrirme a mí mismo como individuo, como singularidad en la vida, como singularidad en el universo. Hay que entender esto. Por lo tanto, los procesos homogéneos no existen en el proceso de autoconciencia. Hay pasos
porque de alguna manera que nos pueden ayudar, pero no hay una homogeneidad en que todos tenemos que hacerlo de una manera, a unos pasos, a unos tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos nos irán bien algunas cosas, otros nos irán otras bien otras cosas, otros pasos, algunos sabremos conquistar más unas cosas que otras, ¿no? Y siempre llevándolo al propio proceso personal, que es muy importante. Esto nunca os lo tenéis que olvidar. Cuando yo trato de autoconciencia, trata de mí. Y el proceso de la autoconciencia trata de mi intimidad interna, de mí yo como conciencia en el universo. Tenéis que entender esto, por favor, porque uno de los fallos que yo observo muchas veces y que ha generado mucho sufrimiento en el mundo es creer que existen métodos cuadriculados para ganar autoconciencia, ¿no? Por desgracia, las religiones ha sido uno de los métodos equivocados, ¿no? Hacernos todos una cuadrícula y donde todos tenemos que encajar y hacer unos dogmas y unos ejercicios concretos. No todos somos iguales, no somos iguales, somos muy diferentes, somos únicos. Somos seres con una unicidad extraordinaria, con una energía única extraordinaria. Y tenemos que entender que la homogeneidad muchas veces es el enemigo de este trabajo de autoconciencia, junto al perfeccionismo, que el perfeccionismo no es nada positivo, porque el perfeccionismo nos encaja o nos quiere encajar en unas directrices muy cerradas y donde es el enemigo porque en realidad el amigo de la autoconciencia es la fluidez y la autoescucha. La rigidez del perfeccionismo no me permite poder cambiar, poder rectificar, poder evolucionar. Todo es muy cuadriculado, muy cerrado. Entonces, tener en cuenta esto antes de poderos decir los pasos, ¿no? La homogeneidad no es y tampoco el perfeccionismo. Para poder empezar a hacer una construcción de la autoconciencia, para podremos decir, ir despertando y saber quién soy y el valor de saber quién soy en el universo, lo primero que tenemos que hacer es intentar darnos cuenta, número uno, de que estamos metidos en una realidad virtual en nuestra propia cabeza. Si no nos damos cuenta de esto, ¿no? Si no somos conscientes de que estoy metido en una especie de burbuja mental, es muy difícil que yo quiera dar ningún otro paso. Es como querer sanar algo con algo que ya está enfermo. Yo no puedo sanarme a mí misma desde esta burbuja mental, no puedo, porque la burbuja mental tiene componentes que simplemente son irreales en muchos casos, no dice nada. Entonces lo primero que tenemos que hacer es primero darnos cuenta de que vivimos en una burbuja mental, de que mi mente está secuestrada por un pasado y que está secuestrada por el miedo al futuro, por el ansia del futuro, y que no vivimos en el presente, no estamos conectados con nosotros mismos, con nuestro presente. Es muy importante entender esto. Yo no estoy conectado a mi presente. ¿De acuerdo? Esta parte yo creo que es la parte más complicada. La parte más complicada de darnos cuenta de que estoy ahí metida y esta es la parte más complicada. Yo esto lo fui dándome cuenta, pues por ejemplo, con el trabajo de la meditación. Aunque la meditación en sí misma, sin voluntad de querer salir, tampoco nos sirve de nada, también os lo digo, ¿eh? O sea, la meditación te ayuda a estar sentado, parar la mente y poco a poco conquistar lo que se llama el observador. Poco a poco ir conquistando esta percepción de mí misma de forma diferente, ¿no? Fuera de este mundo mental. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante que yo darme cuenta, ¿no? De que yo puedo estar en una posición de observadora de mí misma. Entonces, el primer paso es primero darme cuenta de que tengo una burbuja mental donde yo vivo y después, poco a poco, ir cultivando el observador. Nos puede ayudar, por ejemplo, el mindfulness, nos puede ayudar la práctica meditativa común,
¿vale? Para poder calmar la mente, centrarnos y poco a poco ir siendo observador de la propia autoconciencia. Porque muchas veces se da por supuesto que la gente es consciente de sí misma y no lo es. Que la gente se da cuenta de sus procesos mentales y no lo es. Entonces es muy importante dar este paso en principio. Este es el primer paso. Segundo paso. Fijaros, una de las cosas que yo observo en consulta es que esta burbuja mental, una de las consecuencias inmediatas de vivir en la burbuja mental es que nos desconecta del propio cuerpo. Acabamos teniendo una desconexión, lo que yo llamo estar decapitado de cuello para abajo. Vivimos totalmente al margen de los propios acontecimientos físicos. Vivimos tan sumergidos en esto que yo no me doy cuenta de lo que está pasando del cuerpo, yo no me doy cuenta de lo que me está pasando ni siquiera a nivel emocional. Fijaros, vivo tan desconectada de mi propio cuerpo, vivo tan sumergida en este mundo que ya no sé ni cómo está mi cuerpo. Esto genera muchas dismorfias físicas, no me percibo tal como es mi cuerpo, sino que yo tengo desde esa burbuja mental una visión de mi cuerpo como no es. De ahí vienen muchos, por ejemplo, muchos problemas alimenticios con las dismorfias físicas y los complejos, ¿no? Que en realidad los complejos sobre el propio cuerpo vienen en realidad porque yo tengo una dismorfia, ¿no? No soy capaz de conectar con mi propio cuerpo tal y como es. Entonces, fijaros que el siguiente paso es la conexión con el propio cuerpo. La conexión con ser consciente de las necesidades que tiene mi cuerpo, que yo tengo que atender y que yo me tengo que hacer consciente. Vivimos en una sociedad donde maltratamos muchísimo al cuerpo, donde lastimamos el cuerpo, a pesar de que vivimos en una sociedad, en general, la sociedad occidental, la mayoría de la gente tiene posibilidades de autocuidado. Y aún así vivimos tan desconectados del propio cuerpo que no lo cuidamos, no somos conscientes de las propias necesidades físicas. Y esto es importante, ¿de acuerdo? En esa falta de desconexión del propio cuerpo, muchas veces el cuerpo de alguna manera se ve abocado a llamar la atención y ahí tenemos el dolor. El dolor en realidad no es nada negativo, el dolor es la llamada de atención del propio cuerpo porque se ve desatendido y es como decir, oye, escúchame, mírame, atiéndeme de que estoy aquí porque no me haces ni caso, me estás maltratando, no me estás cuidando, me llevas a niveles de estrés fortísimos, a niveles de sufrimiento fortísimo, me desprecias, no atiendes mis necesidades básicas, no comes lo que tienes que comer, te alimentas con alimentos tóxicos, bebes más de la cuenta, fumas más de la cuenta, no duermes lo que tienes que dormir, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo quiero que os deis cuenta que el dolor que tenemos en el propio cuerpo es la llamada atención de una parte de la propia conciencia que quiere, de alguna manera, llamarnos la atención de que hay que atender el cuerpo. Hay filosofías, por decirlo así, que dicen que la negación del cuerpo es el camino. Yo he aprendido que la negación del cuerpo no es el camino. La atención del cuerpo es el camino, porque la conciencia tiene que ir integrándose en el cuerpo. Cuando nuestro cuerpo está tan separado de nuestra propia conciencia, nos va a generar una cosa que se llama el bypass espiritual. Que se estudia en psicología transpersonal y este bypass hace que yo, que esté tan separada de mi propio cuerpo, que acabo generando un bypass y vea a mi propia conciencia como una entidad ahí lejana y que a veces acudo a ella, pero que yo no soy capaz de integrar en el cuerpo. La negación del cuerpo no es buena. Yo lo he aprendido con el tiempo. Es importante tener en cuenta el cuerpo, cuidarlo para poder integrar la conciencia en él. Fijaros que hay estudios súper interesantes sobre esto, muy interesantes, donde nos dicen que el cuerpo es muy obediente, las células son muy obedientes. Y cuando yo voy
penetrando conciencia en mi propio cuerpo, el cuerpo cambia cosas y de maneras extraordinarias. Y yo aquí os dejo un libro que os animo a leer, que es de Joy Dispenza, que es sobrenatural, un libro maravilloso que hable de las, por ejemplo, de las curaciones espontáneas, ¿no? Donde nos dice, nos narra precisamente cómo la conciencia transforma el cuerpo. O, por ejemplo, el gran libro de la biología de la creencia de Bruce H. Lipton, perdón si no lo digo bien, no lo digo correctamente porque ya a mí el inglés no se me da muy bien, pero es así, Bruce H. Lipton, la biología de la creencia, y habla como las células están abiertas a recibir la información de la propia conciencia. Y la propia conciencia transforma el cuerpo. Con esto no negamos la medicina, no tiene nada que ver. La medicina incluso muchas veces viene porque yo empiezo a ser consciente de que a mi cuerpo le falta algo y entonces le doy solución porque yo lo busco a través de la medicina natural o la medicina tradicional y yo voy atendiendo las necesidades de mi cuerpo. Entonces no hay una negación de la medicina, sino que es una visión a mayores de la medicina. ¿De acuerdo? Que esto se quede claro porque no quiero por nada del mundo crear una polémica de que la medicina tradicional no es buena. A veces es necesaria, a veces hay sobremedicación y eso tenemos que tener cuidado, pero hay que saber cuándo se necesita. Fijaros que incluso la sobremedicación viene precisamente por la desconexión del cuerpo, porque no escuchamos nuestro propio cuerpo y entonces nos sobremedicamos como una manera patológica de acallar algo, ¿no? Con esto quiero decir que tenéis ese libro ahí que me parece extraordinario y que esos dos libros, y que lo tenéis a mano, cómo darnos cuenta de la conciencia, cómo es capaz de transformar la biología humana. Y esto es muy importante. Como os decía, la conciencia no se escucha con el cerebro, se escucha con todo mi cuerpo. Esto es muy importante porque no estamos cambiando el pensamiento. Muchas veces hablamos de que necesitamos cambiar, tenemos que ser más positivos. No hay positivismo si no hay transformación, si no hay autoconciencia de que soy negativo, por ejemplo. Repetir frases como loros repetidores no va a cambiar mi conciencia. Es la autoconciencia lo que hace que yo empiece a tener una mente más positiva y entonces yo pueda acudir a esas frases positivas, pero no hago un cambio de pensamiento cerebral. Lo que hago es aprender a pensar con todo mi ser, que esto es muy importante. En esta ganancia de la autoconciencia, como os digo, el cuerpo tiene que ser participante, pero además del cuerpo, hay que conquistar la propia mente. Fijaros que yo he visto personas que no saben pensar, saben triturar pensamientos, saben darle vueltas a la cabeza, pero no sabemos pensar por nosotros mismos. Esto es muy importante y yo veo que esto es una necesidad hoy en día porque la gente se deja arrastrar totalmente, se deja inundar totalmente por pensamientos de otros y no somos capaces de trabajar que algo fundamental que es el discernimiento. Porque yo tengo que aprender a pensar. ¿Cómo yo aprendo a pensar? Fíjate que tiene que ver con el primer paso. El primer paso me lleva a la autoconciencia del cuerpo, pero es que la autoconciencia del cuerpo me lleva también a la conquista de la mente, porque en la medida que yo me doy cuenta que tengo un cuerpo, que tengo una mente que piensa y que funciona y que llega a conclusiones, esta propia mente, fijaros que hay un proceso de investigación sobre eso que le llama el desarrollo del área del cerebro que está relacionada con el sí mismo. Fijaros que esto no es un cuento patatero, no os estoy diciendo nada. Esto se estudia en neurología, que es la conciencia de la mente propia.
Cuando yo tengo la conquista de la propia mente, cuando yo sé pensar, sé discernir, sé calcular, sé darme cuenta de que esto me produce un bien, de que esto produce un mal a otra persona, sé darme cuenta de las consecuencias de mis pensamientos, de mis actos, soy capaz de darme cuenta del recorrido de las cosas que hago, sé darme cuenta, por ejemplo, bueno, voy a hacer esto, y de calcular las posibilidades que tengo de las cosas, de ser capaz de decir, bueno, esto me va a llevar a esto, de pensar más allá de la supervivencia. Esto es muy importante, porque no sabemos pensar más allá de la propia supervivencia, ¿eh? Saber pensar a medio y a largo plazo, saber pensar más allá del miedo a sobrevivir. Esto es la conquista de la propia mente. Darme cuenta que tengo una mente pensante y que esta mente pensante piensa, ¿de acuerdo? Darme cuenta de que yo soy un ser que tiene pensamientos. Esto es muy importante porque quiere decir que yo puedo decidir cómo utilizar mi mente. En la autoconciencia, cuando voy yo ganando conciencia de mí mismo, voy dándome cuenta de que soy un ser consciente que existe en el universo, empiezo a darme cuenta que mi mente, ¿vale? La elijo yo. Yo elijo cómo procesar la información en mi mente y yo escojo. No porque alguien me lo diga, sino porque me doy cuenta de ello. Me doy cuenta de que ese procesamiento de la información. Hay personas, y yo me he dado cuenta a lo largo de los años, que puede ser muy sensible, tener experiencias espirituales muy grandiosas, pero después no las sabe procesar en la propia mente. Eso hace que muchas veces esas personas queden de alguna manera muy infantilizados en todo lo trascendente, en todo lo que tiene que ver con lo espiritual, que es uno de los problemas que tenemos con todo lo espiritual en el mundo, que hemos infantilizado las cosas muchísimo, porque no sabemos pensar, no sabemos utilizar la propia discernimiento mental. Entonces infantilizamos la espiritualidad. Tanto es así, y esto me podéis entender todas las personas que tenéis un trabajo personal en el desarrollo espiritual, que es ver a Dios como un señor con barba, que tiene el dedo o que tiene un rayo y que apunta, ¿no? Esto es muy de los niños pequeños. Los niños pequeños pueden, pues comprender o imaginarse que hay un señor sentado en una nube. Pero deciros que hay personas que siguen pensando que Dios es eso, por ejemplo, ¿no? Que no son capaces de entender que Dios no tiene nada que ver con un personaje. Fijaros que esto, a las personas que tienen cierto grado de dominio, el ver el mundo de la espiritualidad tan infantilizado los separa del propio experimentación espiritual, porque, oye, si Dios es esto, oye, pues no, pues menuda chorrada, esto parece un señor con barba que dice así con el dedo, pues no, pues esto es una chorrada, esto de la espiritualidad, menuda chorrada. Es normal que pase esto. Entonces, uno puede tener experiencias espirituales en un momento determinado, pero después hay que saber pensarlas, hay que saber conectarlas a la mente pensante. Y como os digo, no pensamos con el cerebro, no es una acumulación de información, es un desarrollo con todo mi ser, con todo mi yo, incluido el cuerpo. Porque ahí yo voy a poder ordenar la propia conciencia dentro de la mente, que esto es una de las conquistas número 1 de la autoconciencia. El mundo, por ejemplo, del budismo es de las pocas filosofías que ha intentado poner la mente como una mente que procesa información, ¿no? El budismo lo que ha hecho es constantemente la conquista de la mente, ¿eh? El budismo y también el hinduismo a través de la meditación, del vipassana, de toda esa meditación seria, del zen, donde están intentando conquistar la propia mente, el propio dominio de la mente, etcétera, etcétera. Pero solo eso tampoco es, o sea, hay mucho más.
¿no? Entonces quiero que os deis cuenta que hay todo un procesamiento y de pasos, pero la conquista de la propia mente es algo que tenemos que tener como tarea los seres humanos, sobre todo en Occidente, porque pensamos por reacción, no pensamos por triturar. Incluso a las filosofías occidentales le falta cierto grado de hacer una reflexión desde todo el ser, solo trituran las cosas y coleccionan información a través del cerebro. Esto es muy importante. Después de empezar con el trabajo de la conquista de la mente, el siguiente paso, y yo creo que ahí entramos en el paso del amor, de la conquista del amor, de la energía de amar, es la conquista del valor de la propia existencia. Darme cuenta que soy una conciencia muy valiosa en el universo, darme cuenta de mi unicidad, darme cuenta de que soy un ser maravilloso, único, que respira, ¿no? Que está aquí presente, respirando. Y el valor de esa existencia, darme cuenta de que soy un ser que existo, creo que es la siguiente conquista después de conquistar mínimamente la mente, ¿no? Yo llevo meditando muchísimos años, hago un proceso de meditación durante muchísimos años y observo que cuando uno ya medio procesa la información, ya empieza a sentir, ya empieza a pensar como debe de pensar y no a triturar la información y a vivir en esa burbuja mental, de repente un día se puede encontrar uno que de repente empieza a darse cuenta de que está vivo. Piensa que es algo además que ya os digo que te empezamos en la conquista del amor, porque de repente te das cuenta de que estás vivo y empiezas a sentir la vida, empiezas a sentir que la vida penetra y está y te transforma constantemente. El valor de la propia vida yo creo que es la puerta más importante para la autoconciencia. Cuando yo soy consciente de que existo, ese amor, esa perpetuidad ante la vida, de repente pasa que se nos abre lo que decimos el corazón. Empezamos a abrir el corazón y empiezo a darme cuenta que la vida está aquí, como está allí, enfrente mía, de que esa vida es la misma y al mismo tiempo distinta, que empiezo a darme cuenta de que no hay vidas mejores ni peores, de que no hay vidas pequeñas y grandes, de que todo conforma en medidas distintas una abundancia de más vida. Y yo creo que este es el enamoramiento más grande que uno tiene. Hay gente que puede quedarse suspendida en este éxtasis de darnos cuenta de la existencia, del amor de la existencia. Y uno puede quedar mucho tiempo en este éxtasis de la perpetuidad ante el valor de la vida, ¿no? Cuando uno empieza a entrar en ese proceso, entramos en un proceso de la autoconciencia totalmente distinto. Ahí se abren, es como que la propia valoración de la propia vida abre puertas a la conciencia inimaginables. Es como que el amor es como la llave maestra de capacidades que nunca podría imaginar. Ahí podemos empezar a descargar información a la mente, y empezamos a poder darnos cuenta, pues por ejemplo, de recuperar las memorias de mi propia existencia a lo largo de la eternidad, de quién soy yo a lo largo de la eternidad, no solamente relacionado con esta existencia terrena, no desde que nací hasta que moriré, sino que además empiezo a ser consciente que la vida existe más allá que la vida biológica, que la vida tiene una connotación amplísima y que es eterna. Y cuando empiezo a ser consciente de que la vida es eterna, empiezo, muchas veces de forma espontánea, a empezar a recordar mi propia existencia eterna. Y empiezo a recordar vidas, momentos, empiezo a bajar información directa de la propia conciencia de
por ejemplo, de qué hago aquí, de qué, cuál es mi papel en la existencia, qué hago aquí en la vida. Fijaros qué importante es esto. ¿Qué hago yo aquí? La gran pregunta a esa respuesta, ¿no? Está cuando yo empiezo a valorar la propia existencia, a la llave maestra del amor que abre, por ejemplo, la información. Yo he venido a existir a la vida por este motivo. Yo he venido a esta existencia por este otro motivo. No es solo encontrar una profesión, no es solo esto. No es solamente encontrar una casa o un marido o una mujer o una pareja o encontrar una tarea que hacer en la vida. Es entender para qué yo existo aquí a un nivel profundo. Cuando empezamos a conquistar esta información que baja sola, empezamos el cerebro, el cuerpo, fijaros que empezamos a hacer una conexión desde el cuerpo, ¿no? A cada vez más, bueno, pues la información empieza a penetrar a la mente, al cerebro y empieza a penetrar al cuerpo. Y ahí cada vez la autoconciencia va ganando terreno, mi mente, mi cuerpo, mi energía. Y empezamos a darnos cuenta del valor de la propia presencia. Empezamos a darnos cuenta que cuando yo estoy consciente de mí mismo, cuando yo estoy aquí integrada en todas las partes de mí, yo estoy emanando, estoy coparticipando con la vida, con la sociedad, estoy coparticipando con otras personas y entonces empiezo de forma deliberada y consciente, a través de quién soy, a participar en la vida, con mi presencia, con el amor a la propia vida, con el amor a los otros, con el amor a la naturaleza, con la emanación de paz, con la emanación de luz, como queramos llamarle, pero lo hago desde mi propia e íntegra conciencia. Fijaros qué importante es esto. Cuando yo soy capaz de vivir así, lo único que me queda es simplemente ganar en esa presencia, sostenerla en el tiempo. Esa es la conquista, la última conquista de la autoconciencia. Sostener la mayor parte del tiempo aquí en esta presencia continuada de mí mismo. Fijaros qué importante es esto, fijaros lo importante que es. Imaginaros un mundo donde seres presentes y conscientes de sí mismos, de forma deliberada, emanando lo mejor de sí, los talentos más elevados, ¿cómo sería el mundo? Siendo consciente del otro, además, no de forma egoísta y concentrada en uno, no de forma egocéntrica, sino que además transformando el mundo donde estoy a través de mí. Y que el otro además me transforme a mí y dejarme nutrir también por el otro. El mundo, tal como lo conocemos, sería otro, totalmente. Viviríamos, haríamos, sentiríamos, conquistaríamos capacidades que ni nos imaginaríamos. A lo mejor podríamos vivir en plena telepatía unos con otros. Imaginaros un mundo así. O un mundo donde nos sintiésemos y nos conociésemos solamente por el hecho de estar presente delante del otro. Las relaciones personales cambiarían, el amor cambiaría, las relaciones entre unos y otros cambiarían. Ganaríamos un montón de tiempo perdido. ¿Cuánto tiempo perdido lo dedicamos en buscar, en encontrar, en el salir de la propia burbuja? Ganaríamos un montón de tiempo. ¿Qué no haríamos con todo ese tiempo? Entonces, fijaros que la conquista última es la del tiempo de presencia en la vida. Yo, por ejemplo, en esa estoy, en conquistar el tiempo, en darme cuenta de estar constantemente en presencia, lo máximo posible. A pesar de todo el caos que podemos vivir, podemos elegir vivir así. Porque no podemos excusarnos ya más, porque es que hay muchos ruidos, que la gente, es que los demás. La autoconciencia es un tema de uno.
es un tema que uno tiene que escoger. No se trata de repetir ejercicios por el hecho de porque lo repito llego, ¿no? No estoy haciendo sumas y a base de repetir sumas llegaré a poder sumar bien. No se trata de eso. Se trata de tener la voluntad de conquistar la autoconciencia. Con esto, yo creo que es muy importante, con esto estoy diciendo que es muy importante darnos cuenta que no podemos dejarnos llevar por las circunstancias. Da igual que estemos viviendo una pandemia. Bueno, pues si hay que ponerse mascarilla, se pone, si hay que hacer aquello, se hace. Pero eso no tiene nada que ver con que yo con esto me distraiga de mí misma. Yo tengo que estar en mí misma. Cuando aprovechamos el tiempo, todo tiempo es útil. Todo tiempo es útil. Todas circunstancias presentes son útiles. No hay ninguna circunstancia que me distraiga. Y esto lo logro gracias a la propia voluntad de conquistarla. Yo sé que esto es complicado, o se parece complicado porque hablamos de cosas que wow, esto es la leche, cuando lleguemos ahí, esto va a llegar 4. Creo que eso es mentira y que tenemos que empezar a asumir la responsabilidad de la grandeza que tenemos en nuestro interior. No es difícil, lo hacemos difícil porque lo creemos imposible, pero no es imposible. Hay que empezar. Fijaros que, ¿sabéis qué tiene la autoconciencia? Que en lo poquito que vayamos ganando, enseguida vemos los beneficios porque nos sentimos, vamos ganando en una sensación de libertad y una sensación de pertenecernos a nosotros mismos, que aunque ganemos un poquito, esa pequeña conquista, vale la pena. A lo mejor no, porque nos echaremos toda la vida o varias vidas intentando llegar a esa plenitud, pero da igual, vale la pena conquistar, aunque sea la conquista del cuerpo. Fijaros, ¿cuánto nos ahorraríamos? ¿Cuánto sufrimiento físico nos ahorraríamos? Entonces, os animo muchísimo a hacer este trabajo. No es imposible, solamente hay que quererlo y hay que empezar. Y no es imposible y lo vais a ver en la medida que os pongáis a hacerlo. Las ganancias siempre son mayores a cualquier intento que creemos que es muy costoso. Siempre son mayores. Os animo siempre a hacer esto. Estamos en la época de la autoconciencia, en la época de la conquista de la energía del amor, que es lo que nos conecta y le da consistencia al universo, en la conquista de la propia sensibilidad, que esto es muy importante porque la vamos ganando en la medida que somos conscientes de nosotros mismos. Y os animo muchísimo, de verdad, a hacer esta labor. Me tenéis aquí, tenéis mis vídeos, yo intentaré compartir al máximo toda esta información, mi energía, porque mi energía va a través de las ondas también, no hay espacio que nos separe, no hay tiempo que nos separe y me tenéis ahí. Y nada, pediros como siempre, desde la humildad, que compartáis estos vídeos. Me tenéis también en YouTube, que sepáis que los vídeos, el vídeo que cuelgo hoy, lo cuelgo en YouTube la semana que viene, estoy haciendo así, y que los tenéis ahí para recordarlos y que porfi, compartirlos, darle like, porque así más personas podremos estar unidos en este trabajo de transformación y de salto de conciencia. Muchas gracias a los que me veis, muchas gracias a los que compartís, muchas gracias a todos por existir, porque estoy muy feliz de existir en una humanidad a pesar de todas las locuras que podemos llegar a cometer. La humanidad es hermosa, es creativa y tenemos mucho que hacer y que conquistar. Gracias a todos, un beso y nos vemos para la semana que viene.